Solamente te pido en esta hora, Padre, que nos enseñes a vivir para ti, que nos enseñes a esperar en ti, en tu amor, en tu gracia, que nos permita, Señor, el ser entendidos en todas aquellas cosas, Padre mío, que tú nos permites vivir, Padre, a no desalentarnos, Padre, por las cosas que acontecen, Señor, inclusive por las cosas que vemos o escuchamos, Señor, que no vienen de ti, Padre, sino que nuestro corazón, Señor, esté firme en ti, en tu palabra, que nos haga recordar las promesas, Señor, que nos enseñe a acercarnos a ti, Padre, que con sinceridad, Padre, podamos expresar tu nombre, Padre, levantar nuestra mirada y apoyarnos en ti, pues tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra esperanza, tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Qué hermoso es disfrutar de todas las cosas que nos das, Padre. Qué hermoso es saber que no estamos solos, Señor. Pero más precioso saber que lo que tú has iniciado en nosotros, Padre, no lo has terminado aún, Señor. Y podemos expresar, como lo dijo el apóstol Pablo, que estamos persuadidos, Señor, de que el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida, Señor. Yo sé que estamos siendo perfeccionados en ti por problemas, por dificultades, Señor, a veces por la soledad en el corazón, Padre, a veces por los vacíos que hay, pero que tú los vas a llenar, Padre, y que nos permite, Señor, el apoyarnos en ti, el conocer que tú eres el Dios Todopoderoso. Enséñanos a caminar contigo y a permitir que tu palabra sea la que nos transforme, la que nos aliente, la que nos dirige, Padre. Muchas gracias, Padre, porque estás ahí. Muchas gracias porque estás sanando. Gracias porque estás trayendo esperanza, Señor, multiplicando las fuerzas de mi hermano y de mi hermana, Padre. Por eso nos apoyamos en ti, en tu bondad y en tu misericordia preciosa, Padre. Gracias. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder estar en momentos como estos, disfrutando de esa presencia maravillosa de Dios en nuestra vida. En los días anteriores estábamos compartiendo de cómo poder ser consolados, cómo adquirir nuevas fuerzas, cómo fortalecernos en el Señor. Y hago así para conectar en lo que quiero compartir y lo que Dios ha puesto en mi corazón compartir en este día. Una de las cosas es abrir nuestro corazón al Señor. Como dice Hebreos 11:6, que es un versículo precioso que me fascina, porque dice que el que se acerca a él debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y expresa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él debe creer que Él existe, que le hay y que es galardonador. Dios premia, Dios remunera, Dios nos suelta a aquellos que ponen su esperanza a pesar de nuestra intermitencia que a veces tenemos. Y esas son las promesas que nosotros nos podemos aferrar. Y ayer estábamos hablando sobre una lucha interior que nosotros mantenemos constante, pero que Dios nos ha dado las armas para que a través de ellas, y las voy a llamar armas, logramos someter aquellas batallas que están dentro de nuestro interior. Leamos que hay en Gálatas 5 del versículo 16 y estuvimos hasta el versículo 23 hablando, y especialmente el versículo 19, 20 y 21 habla de todas las batallas interiores, pero anteriormente nos está diciendo que reconozcamos que dentro de nosotros hay una batalla, hay luchas. Simplemente podemos dar cuenta cuando vamos a tomar una decisión. Generalmente algunas personas entendidas miran los beneficios, los pro y los contra. Otras personas simplemente son más osados y quizás tienen tanta confianza en sí mismos, de pronto en Dios, y eso lo coloco entre paréntesis, y no miden las consecuencias. Pero cuando nos damos cuenta de lo que somos en Dios, de los propósitos que Dios tiene con nosotros, de la oportunidad tan grande que tenemos para acercarnos a Dios, y reconocemos esa batalla, identificamos dentro de nosotros qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos deja avanzar, qué es lo que nos deja disfrutar la vida.
Y vamos a encontrar cosas que nosotros practicamos, que permitimos que en ningún momento es la voluntad de tu Padre, esto es de Dios para tu vida. Por ejemplo, yo entendí en la palabra, y esto me ayudó después de muchos años, inclusive de estar ministrando en la iglesia, de ser pastor, me dejaba llevar por los problemas, por las dificultades, hubo momentos de fallecimiento, hubo momentos en que le dije, Señor, yo no puedo más, Señor, si tú no haces algo. Pero era un proceso también que Dios estaba haciendo con mi vida. Y más adelante entendí que los momentos de depresión, los momentos de angustia, Dios me da el poder para superarlos. No los puedo evitar. Hay una debilidad que hay dentro de nosotros que hay que reconocerla. No somos todopoderosos. No tenemos todas las cosas en nuestras manos. No podemos hacer lo que queremos, aunque Dios nos haya dado el poder para hacerlo. Pero lo que sí podemos comprender a través de lo que nos dice la palabra, y lo he compartido en muchos espacios y lo voy a reiterar porque es la formación del carácter del hombre, de la mujer, que ha sido tocado por la presencia de Dios. Y es que comienza a manifestar el carácter de Jesús en sus vidas, pero también en la manifestación de ese carácter de Jesús en las vidas, que es la transformación que Dios espera que haya dentro de nuestro corazón. Dios nos da el poder para hacerlo, pero nosotros tenemos que utilizar ese poder y tomar área por área de las cosas que batallan dentro de nosotros, y llevarlas a la cruz y entregárselas al Señor. El problema que hemos tenido como cristianos o como personas que tenemos conocimiento de Dios es que hemos esperado que Dios haga todo. Y te voy a decir algo, que tomando la palabra de Dios, la autoridad que ya nos da, Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para que salgamos victoriosos. Leíamos ahí en Isaías 49, que me parece precioso ese texto. No lo voy a leer ahora, se lo voy a parafrasear, a resumir, que es un texto que me parece tan maravilloso, porque aunque está hablando de Israel, esas palabras también es para ti, también son para mí. Y ahí expresa que Dios nos escogió, inclusive dice, nos escogió... o nos llamó mejor desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Desde allí tuvo, dice el versículo 1 del Isaías 49, tuvo memoria de mi nombre, dice la palabra. Si tú lo aplicas a tu vida y crees en esta palabra como una palabra rema de parte de Dios, te das cuenta que el vaso que Dios utilizó para traerte a este mundo, tu padre, tu madre, simplemente fueron instrumentos de Dios. Le plació hacerlo a través de ellos. Hizo un molde especial allí en el vientre de tu madre, y desde allí dice la palabra, especialmente la Reina de Belén del 60, dice, Jehová me llamó desde el vientre, te escogió con un propósito. El problema es que de pronto ese vaso, esos padres que Dios utilizó, no fueron tan entendidos para transmitirnos lo que Dios quería hacer con nosotros. Y con razón dice uno de los profetas menores también, que son conocidos así en la Biblia, que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque Dios, habiéndole revelado el plan, simplemente se rebelaron. Y en el caso de Israel en el Antiguo Testamento, no el Israel actual, el Israel que menciona la Biblia, fueron duros de corazón, y todo lo que Dios le advirtió que no hicieran, lo terminaron haciendo. Pero también les advirtió que esas malas decisiones iban a tener consecuencias, y fueron llevados cautivos. Y el libro de Isaías es bien interesante, porque hasta el capítulo 40 de este libro precioso, si lo leyera, te vas a dar cuenta de todos los juicios, todas las demandas, la palabra que Dios le habló en ese tiempo al pueblo de Israel, que sacamos entre ellos inclusive promesas maravillosas. Pero a partir del versículo 40 se habla un panorama diferente de consolación, de ayuda, que inclusive a partir del versículo 40 hay una expresión bien hermosa de parte de Dios que dice, decida Israel, háblale al corazón de mi pueblo, que el tiempo que pagamos por nuestra rebelión se ha cumplido, que hemos pagado el doble por nuestras rebeliones.
pero que ahora viene el camino de la salvación, y es un tono diferente que habla en este libro, que incluimos ahí en el capítulo 49, y qué podemos decir del Salmo, del capítulo 51, del capítulo 53, donde describe todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, del capítulo 55, del llamado a los sedientos a beber a las aguas, del capítulo 60, 61, donde hay unas promesas preciosas, donde habla de la presencia del Espíritu Santo, y los últimos versículos hablan del futuro glorioso que Dios tiene para aquellos que confían en Él. Es un panorama general de lo que Dios, de los planes de Dios, pero también nos toma individualmente, como lo está expresando en el versículo 1 del capítulo 49 de Isaías, que nos llamó para ser ese pueblo glorioso, pero que nos corresponde a nosotros. Una vez que Dios, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nos conoció, dice ahí, tuvo en memoria tu nombre, y yo lo declaro así en el nombre de Jesús. Pudiera contarle de lo que me expresaba mi madre en cuanto a mi formación en el vientre. Fue algo bien especial. Me siento privilegiado de parte de Dios. Y Dios ha cumplido una a una sus propósitos, y creo que faltan algunas cosas por cumplir. Las espero, las anhelo, y yo tengo la plena certeza de que voy a pasar un día a la presencia de Él. Me va a llevar a disfrutar de una eternidad con Él, pero cuando haya cumplido la tarea que Dios me asignó aquí en la tierra. Y le digo al Señor, así como dice el versículo 3 de ahí, Isaías 49, y me dijo: mi siervo eres, porque en ti me gloriaré. Es una palabra rema para cada uno de nosotros, especialmente cuando empezamos a identificar aquellas cosas que afectan esa relación con Dios. Que a medida que Dios va trayendo revelación a tu vida, te das cuenta que debes cambiar esa área, y que la lleva a la presencia del Señor, y que con toda seguridad le puedes decir al Señor: ayúdame a cambiar esta área que está afectando nuestra vida. Se reconoce porque si no la tenemos, comienzan a producir dentro de nuestro interior estados depresivos, de cansancio, de fatiga, como que nos falta algo, como que aunque tengamos otras cosas, si no hacemos eso, algo nos sentimos incómodos interiormente. Algunas cosas son peticiones de la presencia de Dios. Ellas hay que cautivarlas, ir a la fuente que trae vida, que nos conecta con Dios. Pero hay otras que el alma se acostumbró a tomar del mundo y a disfrutarlas, pero sabe que las consecuencias de esas malas acciones las vamos a tener que vivir. Dios dijo inclusive en Gálatas más adelante, que todo lo que nosotros sembramos vamos a recoger. Cuando siembras amor, cuando comienzas a manifestar el carácter del fruto del Espíritu Santo que está ahí en Gálatas 22, 23, y lo leo así rápidamente porque expresa: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego agrega: contra tales cosas no hay ley. Esto es simplemente la forma que se manifiesta en nosotros, es por la unidad que tenemos en Dios y por la esperanza que podemos depositar en Él. Y hace una advertencia en el versículo 24 de Gálatas que es bien interesante. Dice: pero los que son de Cristo, aquellos que han tomado la decisión de seguirle a Él, y es bien claro este versículo, y me parece bien hermoso, por eso me fascina la palabra, porque hay algunas expresiones que no necesitan explicación, y más cuando está el Espíritu Santo que trae la revelación de la palabra, nos revela, y es parte de la función del Espíritu Santo, revelarnos al Padre, revelarnos al Hijo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero la advertencia que hace el versículo 24, después de leer qué es lo que Dios espera en nosotros, cómo desarrollar ese carácter, comparando con las obras de la carne y las obras del Espíritu Santo en nosotros, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hemos escuchado de la crucifixión de Jesús. Es más, hay una semana durante el año que celebramos la que llamamos tan conocida Semana Santa,
que hacemos también tal vez algunos actos de contrición, digo yo, de reconocer y nos informan todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que teníamos claro lo que pasó el Viernes Santo, el Jueves Santo, Viernes Santo, que el domingo resucitó, es una fiesta. Bueno, en este tiempo no es igual que los tiempos antiguos, más bien se busca para estar de vacaciones, irse en una playa y más como tiempo de descanso, de reposo, pero no un acercamiento ni realmente comprender lo que el Señor hizo por nosotros. Y este texto en el versículo 24 de Gálatas 5 nos está diciendo que aquellos que son de Cristo. Y hay una pregunta que con todo respeto yo hago cuando leo textos como estos a las personas que me escuchan es, ¿realmente tú eres de Cristo? ¿Le has abierto el corazón a Él? ¿Has reconocido lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario? Bueno, lo hizo por todo el mundo, pero cada uno de nosotros debemos asumir o recibir o aceptar ese pago que Él hizo por nuestra vida. Cuando aceptamos que Él estaba colocándose en el lugar de nosotros para que nosotros no tuviéramos que pagar por nuestra falta, por nuestras iniquidades, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Y le decimos gracias Dios por tu Hijo, porque a través de Él, por el sacrificio, por la entrega voluntaria que Él hizo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre hasta su última gota, no lo hizo para impresionar a nadie, ni siquiera a Dios, sino que lo hizo por amor por cada uno de nosotros. Y cuando abrimos el corazón y cuando decimos, Señor, yo acepto ese sacrificio, yo creo que a través de ese sacrificio soy justificado, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entra a pertenecer al reino de Dios, a establecerse cosas diferentes. Recibe ese poder, esa presencia del Espíritu Santo, especialmente que hago énfasis y vamos a estar compartiendo tal vez esta y la otra semana de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pudiéramos dedicar bastante tiempo a ello. Es maravilloso, es hermoso comprenderlo, pero sobre todo cuando somos de Cristo, Él nos enseña a crucificar nuestra carne. ¿Qué es crucificar nuestra carne? Es todas aquellas cosas que batallan dentro de nosotros, que recogimos del mundo, cosas que realmente no nos van a hacer feliz. Pensamos que nos va a hacer felices tener una casa. Sí, gloria a Dios por lo que tienen y yo quisiera tener mi casa, quien no quisiera hacerlo, pero no me va a llenar. No es tener quizás abundante riqueza, mucho dinero para quizás pasear por todo el mundo. Tal vez son ilusiones, son cosas ilusorias, dice la palabra. Más adelante Juan en sus escritos dice que el mundo pasa y sus deseos, que lo único que va a permanecer es el que hace la voluntad de Dios. Pudiéramos alcanzar muchas cosas. Es más, la bendición de Dios para sus hijos es que estén bien, que pueden enfrentar las dificultades sabiendo que Él está contigo, que Él es poderoso para ayudarnos, para levantarnos, para acompañarnos. Pero lo que dice el versículo, volviendo ahí a Gálatas 5:24, los que son de Cristo han aprendido a crucificar su carne con sus pasiones y sus deseos. Hay pasiones aquí dentro que nos trasnochan, que si no aprendemos a llevarlas a la cruz del Calvario, quitan la prioridad de buscar la presencia de Dios, pero sobre todo el beneficio de disfrutar las bendiciones que Dios derrama cada día para cada uno de nosotros. He tenido que decirle al Señor muchas veces, enséñame, Señor, a crucificar la carne con todas las pasiones que hay dentro de mí. No van a morir, van a estar ahí porque es parte de la identidad, es parte de la formación que Dios nos dio, es parte de lo que recibimos de nuestros padres. Sueños que ellos no lograron, que nos lo transmitieron tan fuerte a nosotros, que seguimos tratando de conquistarlos y en memoria de ellos tratamos de hacerlo, pero que muchas veces no es la voluntad de Dios. Fueron vasos que Dios utilizó, que nos instruyeron hasta donde pudieron, de acuerdo al conocimiento que ellos tenían de Dios, pero nos corresponde a ti y a mí, mi hermano, mi hermana, el seguir adelante. Y si ellos no tuvieron ningún conocimiento de Dios,
Dios comienza a revelarse a tu vida y a pensar en textos como estos, identificar cuáles son las pasiones que hay dentro de ti. Quizás son cosas que simplemente las quiere tener un día. He conocido personas que han luchado, alguien muy cercano conocí que el sueño de su vida era tener un carro, luchó, ahorró, hizo cantidad de cosas, inclusive ni comía, a veces ni dormía bien por tener un carro, y el día que consiguió el carro que necesitaba lo condujo tal vez durante un día, 2 días, y al último eso que tanto anheló se convirtió en un estorbo para su vida. Y no lo pudo disfrutar porque constantemente se estaba produciendo choques, constantemente, creo que inclusive alguna vez atropelló a una persona, y al tener ese vehículo no le trajo paz, no lo pudo disfrutar porque cambió cosas por la presencia de Dios. Crucifica la carne con sus pasiones, pero también hay muchos deseos. Que el mayor deseo que podamos llevar a concretar en nuestra vida sea el deseo de servir a Dios, que como nos da la promesa de Isaías, y permítame, lo voy a leer, Isaías 49 en el versículo 3, una palabra que está expresada ahí en la traducción del lenguaje actual, donde Dios dice: tú eres mi servidor y gracias a ti daré a conocer mi poder. La pregunta que me hago permítame, voy a leerlo y te hago una pregunta para que medites en ella. Isaías 49:3, en la traducción del lenguaje actual, una de las versiones de la Biblia, dice: y me dijo, esto es Dios, tú eres mi fiel servidor. Gracias a ti daré a conocer mi poder. Quizás Dios está proponiéndote algo en este día. Que te aferres a Él, no sueltes la oración, ponlo en primer lugar. Mantén una comunión constante con Él, pero aprende a descansar y a llevar tus sueños, tu presencia, lo que anhelas, lo que deseas en las manos del Señor. Y Dios te dice: te escojo como mi servidor, mi servidora, para mostrar a través de ti mi poder a aquellos que no lo conocen. ¿Sabe que es tan maravilloso ver el poder transformador de Dios? Tal vez no nos trae riquezas, tal vez nos trae sufrimientos, sometimientos, pero a través de ese poder nos enseña, como dice ahí en Gálatas, a crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos, sabiendo que lo más importante en nuestra vida es la presencia de Dios, que tenemos un sello, que tenemos una pertenencia, que le pertenecemos al Dios Todopoderoso. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, que medites en estas palabras en este día, que tú puedas abrir tu corazón y decir: Señor, yo quiero aprender a caminar contigo, yo quiero darle valor a mi vida, yo quiero enfrentar las cosas que estoy enfrentando, pero contigo. Y como les he compartido muchas veces la oración que yo hice cuando inicié el camino del Señor, hace muchos años, tal vez más de 50 años, que le dije: Señor, revélate a mi vida, porque quiero conocerte. Y créame que lo va a hacer. ¿Qué te oramos en estos momentos y le decimos: Padre, yo quiero agradecerte por momentos como estos, que nos permite, Señor, el meditar en tu palabra, y yo sé que esta palabra trae vida, trae aliento, Padre. A veces no sabemos para dónde vamos, Señor. A veces vivimos del día a día. A veces hay personas que están sin esperanza, Señor, sin seguridad, luchando, Señor, contra corriente. Pero yo sé que esa corriente de tu presencia, esa corriente de tu Espíritu Santo viene con poder, viene con un fluir, viene con una propuesta para cada uno de tus hijas y tus hijos, Señor. Para que ellos en su voluntad, Padre, reconociendo lo que tú eres, reconociendo que tú, Padre mío, pronunciaste su nombre, como dice ahí en Isaías, desde el momento, desde antes que estuviera en el vientre de la madre. Desde allí pronunció tu nombre y nos escogió para, a través de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de mi vida, mostrar tu poder, Señor, a aquellos que no te conocen, pero también al demostrar ese poder nosotros somos beneficiados, Señor. Pero sobre todo la gracia, la alegría que produce es saber que tú estás con nosotros, Señor. Yo te invito, Padre mío, para que tú tomes y cautives el corazón. Como dice Isaías, Cantar de los Cantares: atráenos hacia ti y en pos de ti correremos, Señor. Derriba argumentos, Padre, que nuestro corazón esté confiado, esté dispuesto para ti.
Muchas gracias. Dejo en tus manos a tu pueblo amado, a tus hijas, a cada vida, Padre. Sigue hablándoles al corazón y que esta palabra, Señor, sea como un martillo que rompe, Señor, argumentos, que quiebre el corazón y que, Padre mío, nos permite el acercarnos a ti. Muchas gracias por ser tan precioso. Muchas gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo, no te va a soltar. Le habló el pastor Rilán de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.